Gladys en Éxitos. Esto que vamos a conversar a continuación sobre las consecuencias de un nuevo derrame de petróleo en Venezuela, por supuesto, genera mucha preocupación y definitivamente duele. Duele cuando se ve el daño también. Tenemos a Alejandro Álvarez, justamente ambientalista, coordinador de Clima 21, especialista en ambiente, para hablar de las consecuencias que este nuevo derrame está ocasionando. Permítame que ponga en contexto de talcualdigital.com, leo que desde el pasado 15 de agosto un derrame petrolero afecta a cerca de 225 kilómetros de playa en las costas occidentales. 225 kilómetros. Fotografías, videos que impactan mucho, publicados en redes sociales, dan cuenta de la magnitud del derrame de petróleo. Pero para hablar específicamente ya de esas consecuencias y qué tanto se puede hacer, qué respuesta ha dado PDVSA, qué explicación se ha dado, cuáles son las causas, tenemos a Alejandro Álvarez. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gladys? Muchísimas gracias por el contacto. A usted gracias por estar estos minutos para que además pueda compartir información sobre esas consecuencias ambientales de este nuevo derrame de petróleo. ¿Cuáles son las causas? ¿Se sabe? No, no es posible saber las causas específicas de este derrame particular. No es en este momento las personas que estamos, digamos, trabajando en temas ambientales, no tenemos ninguna información sobre origen, causas, sobre qué fue lo que fue derramado. No estamos hablando de petróleo, quién sabe exactamente qué fue lo que se derramó, ni cómo, qué se está haciendo exactamente para mitigar los efectos. No vimos plan de contingencia desde el principio y no tenemos mucha información, por no decir ninguna, acerca de lo que está pasando. Es decir, Es no se decir, sabe tampoco el nivel de toxicidad de lo que se está, de lo que se derramó. el petróleo en sí mismo, si fuese petróleo, si fuese Ajá. petróleo, ya es ya es una, digamos, es un líquido compuesto por distintas fracciones, en las cuales reaccionan de distintas maneras. Si hay fracciones volátiles, es decir, que rápidamente se evaporan, hay fracciones que son, digamos, se disuelven en el agua, y hay otras que son son pesadas, se hunden, y otras que flotan. Es decir, eso ya es petróleo. Pero algunos especialistas en algunos foros están comentando que posiblemente no fuese petróleo lo que se derramó, sino posiblemente líquido que es desecho de la planta de tratamiento, de planta, perdón, de procesamiento, la planta de procesamiento de petróleo de ahí en Palito. Esa planta, cuando procesa, genera residuos. Esos residuos son residuos muy tóxicos que se van depositando de manera indefinida en unas fosas. Y lo que los especialistas están comentando es que durante el momento en que hay lluvias muy fuertes, posiblemente se desborden y caigan al mar. Pero la cantidad que está cayendo al mar es tan grande que no realmente, personalmente, que llevo 2 años haciéndole seguimiento al tema de rames, no había visto algo de ese tamaño. Estamos Wow. hablando de algo enorme que está afectando una gran superficie dentro de Golfo Triste y está amenazando una cantidad de comunidades a lo largo del estado Carabobo, Falcón y el Parque Nacional Morrocoy y la República de Fauna Silvestre del Cual. Claro, porque aquí hay varias, digamos, aristas, ¿no? A analizar de consecuencias. Por un lado Así está es, la consecuencia para los pescadores de la zona, pero también está el impacto ambiental absolutamente. per se. Empecemos por Sí. ahí también su área, bueno, justamente de hablar ya los daños presentes, lo que ya se está viendo y a la Sí, larga también que puede ocasionar esto en las costas venezolanas. exactamente. Fíjense que cuando uno está atado de manos, porque la información, toda la información falsa, lo único que uno puede decir es tomar la experiencia pasada de derrames, porque la industria petrolera tiene una larga historia de derrames, es una industria de riesgo y está en Ujú. el riesgo. Lo que ha ocurrido es que, igual que la aviación o cualquier otra industria de riesgo, ha aprendido de los errores y cada vez más puede prever y puede mitigar los impactos que pueden generar de posibles derrames. Es decir, no queda la posibilidad, digamos, no puede evitarse nunca la posibilidad total de que ocurra, pero sí minimizar la probabilidad a un mínimo. Entonces podemos aprender de eso. Entonces, ¿qué puede ocurrir en este momento? Primero, eh, supimos por medios de comunicación que se suspendió completamente la pesca en la zona. ¿Por qué se suspende la pesca? Porque posiblemente los peces que están en la zona, ellos respiran Ah. simplemente a través de su boca, pasa a través del sistema branquial. En ese momento, si hay cualquier compuesto que está dentro del agua que sea tóxico, va a quedar dentro del pez y la Ujú. persona que consuma esos peces va a ser afectada.
no tenemos ningún dato sobre que en este momento se esté midiendo posible toxicidad en el agua, en peces, o que alguna persona esté afectada. El segundo nivel de afectación es, estamos viendo una cantidad muy grande de costas, en particular playas arenosas, a lo largo del litoral de Carabobo y Falcón, que van desde Palmasola hasta Tucaca, que están siendo afectadas. Ahí van a estar afectados desde el punto de vista, digamos, ambiental, estrictamente una cantidad de comunidades que viven dentro de la arena, viven metidas junto a la arena, tanto en la parte, digamos, antes de llegar a la orilla, como un poco después. Esas comunidades, algunos las conocen como almejas chipichipi, una cantidad de cangrejos y otra cantidad de cosas que son la base de los procesos y las cadenas alimentarias de una cantidad de peces que son la base de muchos pescadores que están ahí. Es decir, cuando tú eliminas esos animales, eso se vuelve, al menos por tiempos relativamente largos, desiertos biológicos, y los peces tienen que irse a otro lado. Luego, a medida que tú ves el mapa de Golfo Triste, va subiendo hacia todo lo que es la zona del Parque Nacional Morrocoy y una barrera muy grande que hay ahí de manglares. Esos manglares, las características de esos bosques de manglares, que son de una importancia ambiental fundamental para la protección de todas las comunidades que están detrás, y en particular es fundamental para la protección de las comunidades contra el cambio climático, van a verse afectadas porque sus raíces, que son esas raíces que se ven como unos patas Ujú. que van haciendo, van moviendo así, ellos respiran a través de esas raíces, y cuando son simplemente afectados, están simplemente cubiertos por esa masa de la parte ya más viscosa de esos derrames, simplemente mueren. Ahora, no todos van a morir, no todos van a ser igualmente afectados, va a ver en qué parte, en qué cantidad, Claro. y sin información estamos amarrados. Claro, lógico, y ahí va también por la opacidad, porque, y además sobre la base de experiencia de derrames anteriores, ¿cuál ha sido la efectividad, digamos, en la respuesta de la industria petrolera? ¿Qué tipo de coordinación hacen con especialistas como ustedes para avanzar de manera más rápida, ¿no?, en la solución, para que el impacto incluso sea menor? ¿Cómo se corrige este tipo de derrame que son tan invasivos? Ujú. Lo primero que debo decir es que Venezuela tiene una larga historia. El primer derrame importante ocurrió hace más de 100 años. En el Zulia, el Barroso II, ocurrió una reventón, que es una salida sin control de petróleo, y ya produjo el primer derrame petrolero en el lago de Maracaibo en el año 2000, en el año 2020. Entonces, perdón, 2021, 1921. Es decir, en 1921. Venezuela tiene una larga trayectoria, y hacia los años 80 del siglo pasado, el gobierno nacional, y además había habido una mejora de toda la situación internacional con respecto a cómo se trabaja en eso, se hicieron controles y planes de contingencia nacionales, hicieron que eso mejorara de una manera muy importante. Se Ajá, hicieron pero áreas cuando usted dice que mejorara es para evitar que hubiese para, derrame, pero cuando correcto, ya hay porque derrame, ¿qué se hace? ¿Qué se suele hacer? ¿Cuál es el trabajo y en cuánto lo primero, tiempo? fíjate que tú vas a trabajar con la misma mentalidad de un bombero. Un bombero lo que tiene que evitar, primero, de que un incendio crezca y un incendio se expanda. Eso es lo primero que va a hacer. Tú tienes en este caso, muy posiblemente, un derrame que se originó en tierra. Este es uno de los más fáciles de controlar, Claro. porque está directamente, va cayendo el mar, y se coloca internacionalmente, se coloca unas barreras flotantes que hacen una especie de corral, para que se entienda todo el mundo, que hace que la mancha de petróleo quede expandida y luego se saca con bomba. Si eso no pudimos saber hasta los primeros días de septiembre que estaba ocurriendo, pero hay alguna información de que eso estaba ocurriendo desde julio, desde algún momento. Es decir, no hubo colocación Barrera. de ningún tipo de barrera. Ya cuando se expande en el mar es enormemente difícil. Nos está llegando información de que están poniendo barreras frente a los manglares, pero ¿qué cantidad de barreras se necesitan para ese momento? ¿Cuán efectivas son? No lo tenemos idea, ni tenemos información de eso. Nos preguntaste cuánto coordinación, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Siempre ha sido así en los Eh, derrames? Porque ha habido varios que nos ha tocado reseñar en los últimos sí, años. ¿Cómo ha claro. sido la respuesta? No, la sociedad civil, y en particular las organizaciones de la sociedad civil, no hemos tenido capacidad de apoyo. Cada quien tiene que apoyar en lo que le toca.
así como claro. medio de comunicación, en divulgar la situación de tal manera que Ujú. se conozca, porque eso es enormemente peligroso para mucha gente. Y las organizaciones de la sociedad civil tenemos nuestro papel también. Nosotros no tenemos la capacidad que debe tener PDVSA, el Ministerio de Ambiente o el socialismo ahora, o cualquier otra, de actuar porque no tenemos los recursos, pero sí de alertar a comunidades, de apoyar posibles soluciones, de alertar sobre cosas que no se habían tomado en cuenta. No lo hemos podido hacer. El derrame similar a este, más cercano que tuvimos con el 2000, incluso se, se hostigó a organizaciones de sociedad civil para que no actuaran allí, igual que a medios de comunicación, los periodistas fueron Ujú. excluidos completamente de ahí y se les evitó que pudieran reseñar desde el Parque Nacional Morrocoy cuando entró al Parque Nacional Morrocoy. De hecho, se hizo una prohibición de entrada de cualquier persona al Parque Nacional Morrocoy de tal manera que nunca se supo exactamente qué pasó ahí. Increíble. Entonces, es una situación. Yo creo que todos debemos ser responsables de lo que nos está pasando. Venezuela es un país que se abre en abanico al mar. Nuestra historia, desde mucho antes de la llegada europeo, es una historia del mar. Y es el mar todavía nuestro principal recurso que tenemos enfrente. Es decir, todos podemos contribuir a que ese sea un hito para Claro. nuestra prosperidad, para nuestro desarrollo, para nuestras cosas. Si cada uno hace su parte sencillamente, responsablemente, oye, vamos a tener un futuro mucho más, pero si hay alguna gente que simplemente lo que hace es cerrar todos los espacios, mira, no vamos a ningún sitio. Definitivamente, y ahí que quede esa reflexión, la subrayamos. Gracias por estar con nosotros, señor Alejandro. Alejandro Gracias Álvarez, a ustedes. ambientalista, coordinador de Clima 21 Ambiente, hablando de las consecuencias justamente para el medio ambiente, para los pescadores, para las comunidades del último derrame petrolero que está abarcando ya, está afectando cerca de 225 kilómetros de playa en las costas occidentales. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Seguimos atentos a la orden, por supuesto, y esta ventana disponible para dar toda la información que requiera la comunidad y la población venezolana en este sentido. 2:36, en breve regresaremos.